creo que sí la subí, no estoy seguro, pero vamos con esto. El 1, efectivamente. Incluso bueno, pues con el problema este de hilos. Vale, con el problema. ¿Que por qué motivo? Porque estén a diferente altura. Claro, porque estén a diferente altura. No dice nada, pero pues ese motivo sí que podría ser que esté a diferente altura. Sí. Claro, si no, dice que si coges un hilo y ¡pop! Entonces el problema este dice entre dos puntos A y B, cuelga una catenaria, ¿vale? Ya nos están diciendo que es un problema de hilo, por lo de catenaria, y son datos, la tensión en el punto A, el peso de la catenaria por unidad de longitud, o sea que esto serían kilogramos metro, etcétera, newton metro, la tangente en la catenaria A forma 60 grados con la horizontal y la tangente B 30 con la horizontal. Y nos pide que hallemos la distancia que hay entre el tramo del hilo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones de la estática, ¿de acuerdo? Entonces, que van a ser que el sumatorio de fuerzas horizontales es igual a 0, o sea que es lo mismo que sumatorio de fuerzas en X igual a 0, y que el sumatorio de fuerzas verticales, o sea, sumatorio de fuerzas en Y, tiene que ser igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con las tensiones es descomponerlas. Aquí lo tenemos ahí dibujado, la tensión aquí. Esa sería la tensión en B. Son 30 y esto de aquí en este caso son 60, ¿vale? Entonces, si aplicamos las ecuaciones de la estática, tendremos menos tensión en A por coseno de 60 grados, más tensión en B por coseno de 30 grados. Y no hay ninguna otra fuerza, ¿no? Por lo tanto, 0. Luego aquí tendremos tensión en A por el seno de 60 grados más tensión en B por el seno de 30 grados menos el peso, ¿vale? ¿Qué lo ponemos así? Por S, ¿vale? Al igual que cogíamos un diferencial de S, ¿vale? La longitud total, pues es S y en metros, ¿vale? Entonces, Q por S es el peso total. ¿Sí? Bueno, pues de esa primera ecuación lo que sacamos es lo siguiente, una relación entre la tensión en A y la tensión en B, porque tenemos que menos tensión en A por un medio, que es el coseno de 60, más la tensión en B por raíz de 3 partido por 2 es igual a 0. ¿Sí? Pues lo que es lo mismo que la tensión en B es
raíz de 3 partido por 3 por la tensión en A. Y eso lo apuntamos aquí. Tensión en B igual raíz de 3 partido por 3 por la tensión en A. ¿Sí? Y a estas ecuaciones las completamos con las ecuaciones de la estática de hilos, con las ecuaciones fundamentales, que son las del otro día de teoría. Es decir, de estas ya no nos sirve mucho más, porque de aquí no tengo el peso, pues entonces no me va a servir mucho más, ¿vale? Entonces, las completamos con las ecuaciones de la estática de hilos, que eran estas, la de la derivada de la tensión por diferencial de X, diferencial de S, más fuerzas que existan en X por diferencial de S es igual a 0. La diferencial de T, diferencial de I, diferencial de S, menos Q, que es la única fuerza que hay, diferencial de S, igual a 0. ¿Sí? Y como siempre, de la primera, como esto es 0, sacamos que T diferencial de X, diferencial de S, tiene que ser constante. Y dentro de todas las constantes, pues vamos a decir que sea igual a la tensión en el punto más bajo, ¿vale? Que esa sí que es constante. Y con eso lo que hacemos es meterla en la ecuación de la Y, ¿cierto? Si lo metemos en la ecuación de la Y, tenemos, aquí despejamos la T sub 0, diferencial de S, diferencial de X. Entonces aquí tendremos T sub 0, diferencial de S, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de S, menos Q por diferencial de X, igual a 0. Esto. Y esto se van. Y llegamos a lo de siempre. En este caso hemos llegado a esa. Porque hay que recordar que diferencial de Y entre diferencial de X es Y'. ¿Sí? Vale, a esa ecuación de ahí le tenemos que añadir, bueno, tenemos que quitar el diferencial de S, ¿cierto? Con la ecuación de siempre, lo de diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y. Así es que esta la dejamos ahí aparcada y esta pues la borramos, porque esta ya no nos sirve. Esta ya no nos sirve. Entonces, vamos a seguir con esta. Diferencial de Y' es igual a Q entre T sub 0 por diferencial de S. Donde diferencial de S es lo mismo que esto. Eso que decíamos. ¿Sí? Y operando, recordar que al final quedaba que diferencial de S era lo mismo que 1 más diferencial de Y, diferencial de X al cuadrado.
diferencial de x. Y esto de aquí dentro era nuestro y', ¿vale? Pues con esta es la que vamos a seguir. De tal forma que tenemos diferencial de y' es igual a q t sub 0 que multiplica a 1 más y' al cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Pues si lo vamos ordenando ya tenemos nuestra ecuación diferencial. Entonces fijaros que la ecuación diferencial que nos queda es diferencial de y' partido por raíz de 1 más y' al cuadrado, que tiene que ser igual a q t sub 0 por diferencial de x. Y ahora hay que acordarse de esa integral. La segunda es muy fácil, pero de la esa ya sí que es un poco más difícil. Sería esta integral. Esa integral. Esa es de las especiales. Eso era el arco seno hiperbólico, ¿vale? Este es el arco seno hiperbólico de y'. El arco seno hiperbólico. A la de 1 más arco seno hiperbólico. Era de las inmediatas. Esa era de las inmediatas. Bueno, pues entonces ya, si vamos sustituyendo, resolviendo la integral que habíamos dejado, tenemos que arco seno hiperbólico de y' tiene que ser igual a q partido por t sub 0 por x más una constante. ¿Vale? Pero claro, para despejar ahí la y' hay que acordarse de cuánto valía el arco seno hiperbólico. O sea, si yo despejo me da seno hiperbólico, ¿cierto? Sí, o sea, imagínate que tienes esto, ¿no? Arco seno de x, ¿no? Si tú quieres saber cuánto vale x, ¿no? El seno de lo que sea, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Pues entonces, aquí hay que recordar lo que era el seno hiperbólico, que eso ya sí que es más difícil todavía. ¿Vale? ¿Eh? El seno hiperbólico de x era igual a elevado a x menos c elevado a menos x partido por 2. Eso era. ¿Sí? Bueno, pues entonces ¿te hago la demostración de cómo conseguir? ¿No? ¿Seguro? ¿No quieres? Bueno, pues si tú lo resuelves, ¿seguro que no lo quieres? Vale. Bueno, pues esto es lo mismo que esto.
Eso es lo mismo que eso, ¿vale? Donde la i es el valor de esto. Lo que valga esto, ¿vale? Aquí esto es lo mismo que esto. Simplemente es eso. Si quieres luego ver tu vídeo o no. Te quedaría eso, ¿vale? De ahí podría ser ponerlo así, de la siguiente manera. Está multiplicando todo por elevado a x, ¿vale? Multiplicando toda esta por elevado a x. Y esto, si lo pones así un poco más bonito, es lo mismo que esto. Esto es una ecuación de segundo grado. Es una ecuación de segundo grado. Que obtendrías el valor de e elevado a x. Obtendrías el valor de e elevado a x. O sea, la raíz de e elevado a x. Entonces, una vez que tienes el valor de las raíces de e elevado a x, que son estas, y así, más menos raíz de 1 más i al cuadrado. Bueno, pues para despejar la x, como es el logaritmo, pues logaritmo neperiano de i más menos. Y de ahí sale la solución. Esto como curiosidad, ¿vale? Pero normalmente no van a ser tan complicados como este, ¿vale? ¿Sí? ¿Seguro? O sea, de este ejercicio lo que me interesa es lo de las tangentes, porque es en el único que hay que utilizar la condición de las tangentes, que forma un ángulo tal y un ángulo cual. ¿Vale? No es como el del otro día, que era escribir solo la ecuación de hilo, pom, 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 y al final salía lo de siempre. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues copia lo que quieras, y si no, pues dejamos ahí lo del arcoseno. ¿Sí? Eso tranquilamente. Bueno, pues entonces, fíjate que esto de aquí, lo del arcoseno, como ya sabemos a lo que equivale, esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Ya quedaba así. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que utilizarlo para poder sacar la C1, como está en función todo de I', ¿cierto? Pues entonces I' recuerda que es la tangente. I' es la tangente. Entonces, en este caso, las condiciones iniciales del contorno es en x igual a 0, I' es igual
¿A cuánto? Recuerda que y' es la tangente. La tangente, es decir, sería igual a la tangente del ángulo que forma TA, que en este caso son 60 grados. Fíjate que en el punto más bajo siempre era 0. ¿Por qué era 0? Porque la tangente en el punto más bajo es horizontal. ¿Vale? Entonces daba 0. Pero aquí en este caso te están imponiendo que es 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es, digamos, interesante este ejercicio. Bueno, pues de aquí sacamos que la tangente de 60 es raíz de 3. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta una cosa importante respecto al ángulo. Los ángulos de las tangentes se miden respecto a la horizontal, es decir, si este es el origen, ¿no? Estamos de acuerdo que el ángulo ha hecho así. Vale. Pues como en matemáticas, este ángulo es negativo, ¿vale? Con lo que esta sería tangente de menos 60 grados, que simplemente es cambiando el signo, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? O también puedes tenerlo en cuenta. Vale. Entonces, sustituyendo eso, en x igual a 0, pues fíjate que tendremos logaritmo neperiano de y', que y' es menos raíz de 3, más 1 más menos raíz de 3 al cuadrado, y esto es igual a c1. ¿Sí? Pues de aquí ya podemos, digamos, sustituir esto. Pum, pum. Más C1, que vale ya operado. Eso ahí. ¿Sí? Entonces, ahora fíjate bien que si utilizamos la segunda condición de la segunda tangente, es decir, en esta misma de aquí, ¿vale? En x igual a L, la y' es la tangente de 30, ¿cierto? Pues con esta condición ya estamos obteniendo la L, que es lo que pedían, porque la pregunta es distancia horizontal que separa los puntos A y B, o sea, la longitud L. La longitud L. No es el segundo caso, pero lo único que queremos es ya tener esto en función de L. Fíjate bien. Bueno, la tangente de 30, la tangente de 30 es raíz de 3 partido por 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Logaritmo neperiano de raíz de 3 partido por 3 más raíz de 1 más raíz de 3 partido por 3, esto al cuadrado, es igual a q partido por t sub 0
por L más logaritmo neperiano de 2 menos raíz de 3. Es decir, ahí ya tenemos cuánta vale la longitud del hilo, que es lo que pedían. Vale, lo que pasa es que está en función de t sub 0. Ahora vamos a ver cómo lo ponemos en función de los parámetros que nos dan, los datos. ¿Sí? Bueno, pues entonces, fíjate bien, que este de aquí, para no liarlo mucho, todo esto, aunque parezca mentira, ¿vale? Todo eso, aunque parezca mentira, da esto. ¿Vale? Si lo pegas, das raíz de 3. Entonces, con este aquí, logaritmo menos el logaritmo de allí, ya tenemos con las propiedades de los logaritmos un logaritmo de división. ¿Se acuerdan de las pruebas? Sí, ¿no? Vale. Y ya tengo la L en función de L. A ver, vamos a apañarlo eso un poquito más. Un poquito mejor. Tendremos que Q entre t sub 0 por L es igual al logaritmo neperiano de raíz de 3 partido por 2 menos raíz de 3. Todo esto lo vamos a ir borrando. ¿Sí? Bueno, pues si te da por racionalizar, no sé, si te apetece racionalizar eso. Te pongo lo que da, racionalizado, ¿vale? Simplemente para obtener la misma solución que hay, ¿vale? Pero para el examen estaría bien así. Pues esto racionalizado, y ya aquí esto sería t sub 0 partido por q por logaritmo neperiano, y esto me quedaría de 3 más 2 raíz de 3. Entonces, fíjate bien. ¿Cómo? Distancia horizontal que separa los puntos A y B. Ah, sí, pero bueno, en este caso no lo líes más. ¿Sabes? Pues. Entonces ahora tenemos que ponerlo en función de un dato del problema, ya sea t sub a o t sub b, ¿vale? Porque t sub 0 no era un dato. T sub 0 no era un dato. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo en función de la tensión? No me dejáis aparcado. Recordar que la tensión en un punto cualquiera del hilo es t sub 0, diferencial de s, diferencial de x, ¿cierto? Esa era la tensión en un punto cualquiera del hilo. Que si sustituimos el diferencial de s por el valor que conocíamos, de raíz de 1 más i' al cuadrado de diferencial de x, saca, nos queda que la tensión en un punto cualquiera es t sub 0 raíz de 1 más i' al cuadrado. ¿Sí? Donde da la casualidad que i' habíamos dicho que era todo esto. El seno hiperbólico de tal. Todo eso es lo que tenemos ahí aparcado i'. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si hacemos, por ejemplo, de que es igual a 0, ¿no? Pues de aquí nos da
que la tensión es igual a la tensión en A, ¿no? En X igual a 0, la tensión es la tensión en A, ¿cierto? Esto de aquí, todo esto, hay que meterlo ahí, ¿vale? Esto ya sí que es con calculadora. Pues da la casualidad que si hacéis la cuenta, da esto. T sub A es igual a T sub 0 raíz de 1 más menos 1,732 al cuadrado, ¿vale? Y esto aproximadamente es raíz de 4 por T sub 0, ¿vale? Con lo que T sub A es, T sub 0, que es lo que buscamos, es T sub A entre 2. T sub 0 es T sub A entre 2. ¿Sí? Esto es por calculadora, ¿vale? No, este no podría ser un ejercicio de examen, porque como en el examen no puedes utilizar calculadora, pues no puedes hacer esa cuenta, ¿vale? Lo dejarías ahí todo un chorizo. Pero fíjate bien que si ya sustituimos aquí el valor este de T sub 0, aquí quedaría T sub A partido por 2 y 2. Que es la solución que estábamos buscando. ¿Vale? Y esto, como es una longitud, un metro. ¿Sí? ¿Seguro? Ese problema, por lo que ha sido interesante ese problema es por lo de las tangentes, ¿vale? Por lo de las tangentes. Porque el resto es operativa matemática que es demasiado complicada como para un examen, porque como no dejan calculadora, pues, y lo que se te ocurra que la integral es el arcoseno hiperbólico, pues eso también un poco bastante complicado. ¿Sí? ¿Seguro? Claro, hay algún problema práctico y de hecho vamos a hacer ahora un problema práctico de examen. Entonces, tenemos estos tres. Esos tres, elige uno, el que más te guste.